dentro de esta sesión, pues puede encontrarla allá. Eh, Buen día para todos, pues qué bueno tenerlos acá. Cada vez es un poco más complicado encontrarnos en estos espacios y me alegro que haya un número grande de estudiantes que participen. Sé que algunos no pueden digamos, por conexiones, pero también quiero decirles que he enviado mensajes, pero uno, por lo menos por educación, uno debería contestar ese mensaje. No, no puedo porque tengo esta situación, no puedo como. Entonces, a veces nosotros mismos como que nos subvaloramos y nos metemos en la cabeza que es que no tengo, que es que no puedo y no buscamos los medios. Yo sé que es difícil, pero el mínimo que tiene, lo que mínimo puede tener uno o se puede tener o tienen es el WhatsApp. Que no tengan WhatsApp, entonces pónganse en contacto conmigo para yo poder, digamos, mirar otra estrategia, cómo colaborarles. Y la idea es que no se queden por fuera, porque yo a veces veo que estudiantes no llegan a los encuentros, pero sí los ve uno o le cuentan a uno que están en Facebook o que están por allá haciendo otras cosas. Entonces yo digo, pues yo sé que el tiempo es de ustedes, pero a mí personalmente me preocupa décimo y undécimo, porque es que los contenidos se quedan, ¿sí? Y no sabemos, mire que cada vez que dicen que hasta tal día, ese día alargan otras 2 semanas. Pueden, en la universidad donde yo trabajo, me dijeron que era posible que no fuéramos todo el año por virtualidad. Todavía eso lo dijeron ellos en el consejo académico, pero es una posibilidad. Entonces tenemos que, digamos, es asumir también esa responsabilidad a ustedes. Yo sé que de pronto hay personas que carecen de mucho, pero hay otras personas que carecen también. Sin embargo, están ahí, me llaman, me dicen, profe, déjeme la guía en el colegio. Y yo trato digamos, de colaborarle, porque tampoco hay que, digamos, dejar que la gente se quede por fuera de esto, ¿sí? Así digan o así escuchen ustedes que la flexibilización del currículo, pero nosotros, eh, el, la educación de nosotros es con números. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a evaluar si no tengo una nota que ponerle? Si no me entregó ni un solo trabajo. Entonces, eso es complicado también para uno, ¿no? A veces en algunos, me perdonen que les diga a ustedes esto, pues porque de pronto ustedes podemos usar correos para poder decir, oiga, pilas con eso, porque es que a la larga a mí no me engañan. Sí, cada uno es un poco responsable de lo que haga y entonces hay que tener en cuenta eso. Listo, diciendo eso, me disculpan que les diga, pero hay algo que es importante y uno tiene que decir las cosas en el momento que es justo. Entonces, primero que todo, hoy se vence la actividad, o se vence no, se les acumula la actividad que había de los géneros medievales, entonces para que lo tengan ahí. Hoy comenzamos a trabajar un tema importante y tiene que ver un poco con lo que está pasando en el mundo, pero viéndola desde el punto de vista del análisis de los medios de comunicación. ¿Cómo están mostrándonos esta situación? Y cómo nosotros podemos comenzar a decodificar un poco esa información, porque en la medida en que uno decodifique los medios de comunicación, en esa medida lo que hace uno es tener, digamos, más argumentos para criticar esos contenidos que nosotros vemos, ¿sí? Entonces, en esa medida es importante, digamos, esta coyuntura porque nos permite, digamos, tener mucho material para poder hablar, para poder decir cómo se está contando esta historia particular en el mundo, ¿sí? Cómo los medios, digamos, tratan de contarnos hasta un punto en que la sociedad está invadida de comunicación. Aparte de lo que vemos en las noticias, los que vemos en las multipantallas que tenemos en todas partes, eh, también hay una cosa que en las redes sociales es absurdo y es cómo se están, digamos, combinando estos mensajes. Algunos mensajes solamente textos, no tienen una fuente que le dé autoridad a eso que vemos.
¿sí? Y la gente simplemente coge, reenvía, pega, copia y manda. Entonces, eso, digamos, el auge que ha tenido las comunicaciones a lo largo del tiempo, también han permitido que un poco la gente un poco la gente se apropie del conocimiento o de la información cuando ni siquiera hace un pequeño barrido en las redes, en el internet sobre lo que está compartiendo. Sí, una vez, hace tal vez 6 meses, alguien me compartió una noticia que supuestamente tenía que uno estar preparado para que tenía que alistar agua, linterna, mejor dicho, iba a haber un terremoto, un sismo de grandes proporciones. Y yo me puse a mirar el texto y miré el texto y había una referencia abajo, como una página, como una dirección, un HP, un HTTP, y le di clic y miré. Era una noticia vieja, era una noticia que no correspondía a nuestro contexto, era una noticia por allá de México, y yo le escribí a la persona, le escribí una amiga muy lejana que tenía ahí entre las redes, y comienzan a repartir cosas así como locos, pega, copy, mande así, sin ni siquiera, es que ni siquiera a veces la gente mira el contenido del, del artículo, el contenido del mensaje que le enviaron, simplemente copy y pego. Yo dije, tiene que revisar cuál es la fuente de información. Sí, era de México, había sido como hace 2 años que era simplemente le pedían a la gente que estuviera precavida por las cuestiones de los sismos y esto, pero lo pegó y sin saber, y así yo le dije, tenga cuidado cuando comparta, porque imagínese a todo el mundo que le llegue a una persona de edad una vaina de esas, que hace, no, esta vaina se acabó, vamos a ver qué hacemos, vámonos, corramos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y como les digo que si miramos con retrospectiva un poco, el cambio que ha tenido de los medios de comunicación ha sido sustancial. ¿Sí? Desde ese momento de la imprenta hasta hoy, ha sido un cambio para la humanidad terrible. Y ahorita en este momento, mire que ayer hubo un informe del New York Times en donde habla un poco que la gente de dinero prefiere hoy en día cultivar las amistades o unirse más en cuestión física que no virtual. ¿Sí? Están hablando que lo virtual, lo digital, puede ser, dice el informe, puede ser una pobreza del mundo, ¿sí? Porque ya no nos interesa el contacto personal. ¿Sí? Vamos a un sitio y tenemos el celular y no nos importa quién está al lado. No nos importa sentarnos en la mesa y tener el celular al lado. ¿Sí? Entonces mire cómo ese cambio que ha tenido el mundo con todo esto de la globalización, eh, también los medios han permitido, digamos, este tipo, porque vuelvo y les digo, hay gente que se sienta detrás de un computador y comienzan a escribir unas barbaridades sin tener ni siquiera que salir de la casa. Muchas veces ni siquiera consultan una fuente de información para argumentar o sostener eso de lo que están diciendo. Entonces es muy fácil, usted detrás del computador, hay personas que, digamos, tienen su blog y desde su casa escriben noticias, escriben cosas, pero vaya usted a saber realmente cuáles son las fuentes de información de esas personas que están detrás de esas redes sociales. Voy a permitirme compartir un poquito aquí, vamos, para que nos demos cuenta un poco acerca de una línea de tiempo. Me dice si la están viendo, por favor. ¿Sí? ¿Están viendo una línea de tiempo? Señores, ¿se quedaron dormidos? Pues no, se está viendo la pantalla, pero no sale nada. Ah, listo, bien, gracias. A ver, ¿qué pasó acá? Un momentico, por favor. ¿Qué pasa acá? Ah, listo, perfecto. Entonces,
Listo, ahora sí lo están viendo. Entonces, hablemos un poco de esto que les estoy mostrando, cómo, cómo los medios han evolucionado desde el mismo momento de la imprenta, la radiodifusión. Mire que ahora estamos viendo la televisión y la radiodifusión como una forma, como volver otra vez, no volver al pasado porque la radio siempre ha estado ahí, sino volver a coger ese medio útil para poder, digamos, de pronto escoger un aprendizaje, ¿sí? Conectarnos. Entonces, mire, de 1902, hoy todavía la radio y la televisión persisten en este mundo. Y lógico que pues eso ha permitido que evolucione, ¿no? Pues la radio ya es digital, la radio ya está en internet, la radio está en los celulares, en las multipantallas, la radio a veces ahora es más interactiva, se puede comunicar con las personas, ¿sí? Puede haber una retroalimentación del oyente con el que está produciendo la radio. Lo mismo la televisión hace eso particular en algunos programas, en otros no, pero hay también un poco esa participación del televidente ahí presente. También vemos cómo desde que aparece el computador en 1947, cómo ha evolucionado. Imagínense esos computadores grandes ahora, todo en una tablet, todo en un celular. Cada vez es mucho más sintético, más pequeño, más minimalista, si se podría decir así, esos equipos. La misma comunicación, ¿sí? Si miramos el correo normal que teníamos, cómo es el correo actual, ¿sí? Cómo nos fluye esos textos digitales por el medio la World Wide Web, que es la grande autopista de la información, como es la Internet, cómo esos datos ahora anteriormente viajaban muy pocos, hoy cómo viajan rápido. Anteriormente yo me acordaba que estaba el Internet, pero no había nada. No había, no existía ni siquiera Google todavía. Solamente había, uno entraba, era como había más de chat, ¿no? Y eran los chats donde usted entraba y habían como salas. Entonces había una sala para esto, una sala para aquello. Usted creaba un ID y se comunicaba con gente de todo el mundo. Ahora la comunicación es instantánea. Hay esa comunicación face to face, cara a cara, que, no, que es, digamos, un poco más personal que la anterior, era muy impersonal. Vemos también cómo el celular ha permitido, si permitió en un momento comunicarnos, en estos momentos nos permite muchas otras cosas. La instantaneidad es el recurso más valioso que tiene hoy los móviles, y así la infinidad de cambios que hemos tenido a lo largo digamos, de estos años. Y hoy sí que nos vemos como abocados a a esa tecnología que cada día está creciendo y va permitiendo como que el mundo cambie y nosotros también pues estemos en ese inmiscuidos en ese sistema. ¿Listo? Eso, un momento. Ahora, ¿cómo han visto? Si me gustaría que de pronto alguien participara, me contara un poco cómo ha visto el cubrimiento por parte de los medios de esta situación que estamos viviendo. ¿Quién puede contarnos alguna experiencia o cómo lo ha visto desde su perspectiva? ¿Quién quiere participar? ¿Los escucho o lo hacemos dedocráticamente? Jesús, cuénteme, ¿ha visto, bueno, primero, han visto por lo menos noticias por error? De pronto, ay, me llegó una hoja aquí, voy a leerla, o estoy pasando en canales y me encuentro con el noticiero. ¿Alguien que me cuente? Señores, ¿se quedaron dormidos? Las niñas,
¿Quién, señores? ¿Ah? ¿No hay nadie que participe? Qué mudez tan terrible. Bueno, señores, entonces sigamos en esto. Sigamos en esta cuestión. Entonces, viendo un poco eso que hay que un poco mirar, precisamente, aquí hay unas preguntas que pues bien valen la pena que las tengan en cuenta. ¿Cómo se han transformado las noticias desde que la ve en televisión? ¿Alguien puede comentarme algo de eso? ¿Alguna experiencia? Esto es experiencia. Si alguna vez vieron televisión, cómo la vieron en ese momento en que la vieron y cómo está ahora? Activen sus teléfonos, sus micrófonos, por favor. ¿Quién me habla? Pues yo creo que siguen ocultando información. Desde ¿Quién? niño siempre lo he creído. Que Ajá, las noticias solo ocultan la información para que no haya pánico. ajá. Bien, sí. Bueno, dice ¿quién tiene otra opinión? ¿Quién cree que es el medio más veraz o que el más uno pueda creer? ¿La televisión, la radio, el periódico o redes sociales? ¿Quién es? ¿Qué creen ustedes que cuál es el más veraz, el que más puedo creer yo en estos momentos, en esto que estamos viendo? ¿Qué creen? ¿Ah? Si es sobre las noticias, pues creeré que las redes sociales, ya que algunas veces no nos oculta nada, sino que dice la realidad así duela, ¿o no? Ajá, sí, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra aquí donde digamos, cómo ha visto usted que se han transformado las noticias? ¿Sí ha visto esa transformación? Así como vemos que los medios se transformaron, ¿será que las noticias siguen siendo como las conocíamos? Como las vimos de primer momento. A ver, Ah, jóvenes. pues claro que no, porque han evolucionado bastante en el tiempo, por las noticias, por la tecnología. Entonces todo eso evoluciona y no sé. Ajá, sí, han evolucionado, pero yo quiero que me digan un poquito más sobre cómo se veían las noticias antes. De pronto no tenían digamos, cuando tuvieron conciencia de ver un poco de asistir a la televisión, ¿no? Algunos que fuimos criados con la televisión porque era lo único que había en esa época y no era una cosa buena porque pues eran muchas noticias, los enlatados que siempre han existido, pues eran enlatados también viejos, que no había más que ver, digamos la programación infantil era casi nula, nula y precaria un poco también, porque no se veía por ningún lado esa, esa, esa televisión y le tocaba a uno ver novelas, algunos programas por la tarde, pero sí hay algo que es importante, es que en los medios en su momento, en ese momento la prensa y la televisión había mucha más investigación, ¿sí? Porque los noticieros eran hechos por productoras independientes y se trabajaba más por esa información que por, que por llenar una parrilla de programación, ¿sí? Que por cumplir cierto tipo, porque hoy en día todos los noticieros trabajan es en función de la pauta, en función de la publicidad que genera estar allí en sus pantallas y por momentos digamos que no son muy claros a la hora de informar. A veces la gente, a veces hay noticias que son muy escuetas y que no permiten tener un equilibrio entre la información que manejan. ¿Sí? A veces hay cierto sesgo por parte de quien hace la noticia y se va más por un lado que por el otro. ¿Sí?
Eh, Ustedes podrían decir, el lenguaje que se usa en una noticia es importante para aumentar su veracidad. El lenguaje que usan los periodistas cuando están anunciando una noticia. ¿Qué implica el lenguaje para una noticia? ¿Quién puede decir eso? O Pues sí, acompañar. porque pues un periodista a la hora de dar la noticia tiene que ser serio y directo, no se puede estar riendo ni... ¿Sí me hago entender? Sí, claro, sí, es importante. Claro Eso que tiene sí. que ser serio, ¿Cómo? serio y directo, no trabarse, saber lo que va a decir y estar seguro. Eso, correcto. Y mire que ya que habla de eso de estar seguro, hay una cosa muy importante y es que en los medios tiene que fluir la comunicación como cuando estamos en el contexto, digamos, del colegio, estamos en la calle, cuando nos vemos cara a cara, digamos, esa comunicación debe ser una comunicación muy fluida, una comunicación muy sencilla, un lenguaje concreto, para que yo que estoy al lado o que estoy al frente me puedan entender. Es como yo comenzar aquí a hablar, utilizar unos tecnicismos que nadie podría entender. Entonces lo mismo pasa, si usted no entiende una noticia, yo creo que uno no va a decir, ay, mañana la busco en YouTube y miro a ver qué era lo que decía, ¿no? Si usted no, si el periodista elaboró mal la noticia y no tiene argumentos, pues lógicamente que el mensaje no llegó. Entonces, por eso es Profesor, importante. pero digamos, un Dígame. periodista tiene que un periodista le tiene que dar la confianza al oyente. Digamos que para convencerlo al hablar tiene que ser serio, tiene que decir bien las cosas para que el oyente se confíe sobre la noticia, ¿no? Sí, eso es sumamente importante, o si no, pues como le digo, ahí se quedó y no entendí qué es lo que usted me está diciendo. Y eso obedece también a la información que maneja el periodista, porque si no tengo unas buenas fuentes de información, lógicamente que lo que informe se queda ahí y no trasciende. Hay una noticia que hubo cuando estábamos casi, iban a hacer las elecciones para alcaldía y se presentó unos disturbios en la Plaza Guarín, ¿sí? Porque creo que algún candidato estuvo allá y los otros de otros partidos sabotearon esa entrada y hubo cámaras, hubo imágenes en donde había un bus esperando a la gente que tiró cosas y se subieron al bus y se fueron y después descubrieron que era de una campaña contraria a la persona que estaba haciendo la visita en la plaza. ¿Y qué hizo? Eso, digamos, uno lo sabe porque comienza como a mirar cuando uno le inquieta esta cuestión. Eso es lo que uno estudió y le inquieta como más es analizar qué es lo que pasa. Pues yo me fui como a otros medios a ver qué decían de eso mismo que estaban diciendo. Y los otros medios sí tenían una noticia clara y fundamentada. Este simplemente se fue, entrevistó a los que dijeron, no, es que nos pegaron, es que tal, y ahí paró la cosa. O sea, entonces uno dice, está sesgada la información. Solamente fue a mostrar la queja de la gente, pero ¿dónde está el resto de la información? ¿Qué pasó con las otras personas? Y es que en las noticias tiene que uno poner el equilibrio, por eso le digo que debe haber varias fuentes de información, porque yo no me puedo casar con lo que diga la señora, no es que a mí la luz no me llega todos los días, señor, y ya, y así hago la noticia, la queja de todo el mundo llorando ahí porque tiene mal el servicio, pero ¿en dónde está la parte gubernamental, o sea, el acueducto, que me diga qué es lo que está pasando? Sin esa fuente de información, lógicamente que no tengo nada. Es simplemente montan eso. Y vemos en la radio, y en la radio pasa también mucho, en la radio local, usted escucha las noticias y solamente es como la gente sale en los micrófonos, sale la voz, pero es simplemente una queja, pero no hay fundamento que le dé el contexto al oyente también. El oyente tiene que enterarse qué es lo que está pasando, porque por eso le digo que en la medida en que nosotros decodifiquemos bien la noticia, podemos hacer un análisis de los medios, de los contenidos que los medios nos dan a diario. Entonces, es importante para
digamos, saber un poco hacia dónde va y que el descubrir, tal vez con la decodificación es descubrir cómo se hacen esos medios de comunicación. Vamos a mirar aquí esa presentación de las noticias. Entonces, viendo eso, digamos, el primer momento vimos cómo se transformaron los medios de comunicación, lo que nos permite. Sobre la comunicación hay muchas teorías, ¿sí? Hay una en particular, hay una que se llama la teoría de la agenda setting, y es la que a veces uno dice, normalmente uno cuando ve televisión, a menos que tenga una televisión paga, que pueda usted entrar y viaje en el menú de las cosas que realmente le gustan a uno, ¿sí? Porque anteriormente la televisión era una sola y usted acudía a lo que allí presentaran. Hoy en día, pues con todo esto, la globalización también y la transformación de los medios formales a digitales, pues ha hecho que se tengan programas y canales de temáticas en donde usted acude a ver eso que a usted le interesa. Entonces, vemos en esa agenda setting, es una teoría que habla, o sea, que los medios de comunicación nos informan son lo que ellos quieren, más no lo que le interesa a la comunidad, ¿sí? A veces, digamos, cuando llaman esas cortinas de humo es precisamente para desviar un poco la atención del televidente, pero ellos son los que están proponiendo esa agenda diaria de lo que yo debo ver, ¿sí? A veces la gente ya muy poco ve noticieros por eso. Más bien busca en otras fuentes más, digamos, más fidedignas que publiquen cosas, y allí es donde yo me entero. Porque por otra forma siempre le están colocando a usted es lo que ellos quieren, lo que ellos quieren mostrarnos. Entonces, las noticias, ¿cómo funcionan? Entonces, digamos que es de los géneros de los periodísticos, son los que tienen mayor presencia. ¿Por qué mayor presencia? Porque, digamos, son inmediatos, pero esa inmediatez también hace que se pierdan objetivos, ¿sí? O que la noticia no se ve muy clara, o que lo que se ve sea muy corto, ¿sí? Y termina de pronto el lector o el televidente un poco confundido de lo que nos están hablando. Entonces, digamos, todos acudimos mucho a esa información porque es una información muy rápida, es una información breve. Ahora, si esa noticia es muy importante, lo que hacen es un seguimiento y hacen un informe especial o se convierte en otro género periodístico que es un reportaje. Entonces, la información se está ampliando y de lo que era esa noticia, pues ya no, digamos, ya no es el eje principal de la información, sino son otros elementos que llegan ahí a reforzar un poco esa historia que está contando. Entonces, digamos que es un relato, se dice objetivo porque, digamos, es muy claro y le proporciona puede ser al oyente, puede ser al lector o puede ser al televidente, le proporciona elementos para que usted se mire la noticia y se genera una opinión. Ahora, cuando no es objetiva, cuando la noticia es más subjetiva, de la parte del periodista, como acomodando un poco la información, entonces eso lo que hace es mostrarnos o crearnos una opinión distinta o una opinión tergiversada de lo que se nos está informando, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso, y a veces uno se da cuenta. A veces hay noticias que se generan, que usted ve al periodista en la alcaldía y es más como un publireportaje. Es como, o sea, crean la noticia desde un informe o desde mostrar lo que hace el alcalde, pero no es realidad una noticia, ¿sí? Es simplemente ponen de manifiesto algo para mostrar la gestión que está haciendo el alcalde, lo cual no es muy objetiva, ¿sí? Cuando uno escucha algo en la calle, siempre busca un medio de comunicación para ampliar un poco la información, ¿sí? Y que debería ser así, noticias que a uno le interesen.
¿sí? Por lo menos qué va a pasar con, con nuestro estudio después de mayo. ¿Sí? Todos están diciendo que vamos a volver ciertos parámetros de asepsia, pero por otro lado, como les dije yo al principio, en la universidad donde yo trabajo, están viendo el consejo académico que el gobierno quiere proyectar eso casi que todo el año. Entonces, no se sabe qué han hablado ellos con el Ministerio de Educación, no se sabe quién maneja la información aquí en nuestro contexto. Entonces, pues, digamos que no sabemos ahí a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Entonces, en esa medida, cuando nosotros comenzamos a mirar esto que está ahí, que es como las 5W de las noticias, es cuando comenzamos verdaderamente a decodificar un poco eso que leemos, eso que vemos y eso que escuchamos en las noticias. Sí, cuando usted, usted escucha una noticia en radio y solamente ve a la gente quejándose, ahí no hay nada. ¿Sí? Porque no hay, está el contexto de la noticia, pero no hay un cubrimiento que le permita a usted decir, oiga, sí, la gente, ¿por qué se deja engañar? No, usted no puede decir nada porque usted no le dan esas herramientas para poder entender eso que le están diciendo. Ahora, vemos ahí el quién, la protagonista de la noticia, qué, el suceso. Yo sé que ustedes de pronto han visto esto en octavo, en noveno, pero a veces cuando se vuelve uno a retomar las cosas, pierde un poco la dimensión de lo que se está hablando. Por eso, digamos, vuelvo un poco a repisar sobre esto que ya muchos lo pueden estar manejando. El suceso, el cuándo, el tiempo, por qué, las causas, dónde, el lugar de hecho. Mire que esto uno lo encuentra en el texto o lo encuentra en la televisión o no en la radio, pero no están puestos así como, como si fuera un menú. Ah, ¿quién es tal cosa? Tal. Eso está mezclado en el texto y simplemente en la forma en que lo lee uno, la forma en que lo escribe el periodista, pues está dado para que usted vaya entendiendo, ah, pasó en esto, fue en la calle tal, el tipo iba por esta acera, pero el otro le salió al frente. Entonces, ese es, digamos, como la forma un poco de entender lo que nos está hablando. Entonces viene el cuerpo, viene el título, presentar la información, el subtítulo, la síntesis de la noticia. Es necesario que sea muy corta porque si hay muchos elementos dentro de ese subtítulo, pues lógico que ya usted me dijo todo y yo no voy a leer toda la noticia. Esto, en producir una noticia es importante, digamos, en los medios porque tiene que jugársela con eso. Darle, ir dosificando la noticia, ya sea en la televisión, en la radio o en la prensa. La prensa tiene un poquito más espacio, puede ser más extensa. En la televisión las noticias van de 1:30 hasta 50 segundos. En la radio también es muy corta, es un tiempo de 1 minuto. ¿Sí? Entonces, en ese minuto tiene que usted contarlo súper bien para que la noticia fluya, para que la noticia o el mensaje que quiera dar sea muy concreto y llegue a las personas, a los oyentes o a los televidentes. En la prensa es mucho más amplio porque, digamos, con el juego de las preposiciones, con el juego de la escritura, pues la forma de contar se deja un poco más amplia, mientras que en los otros medios no. Obedece a una introducción, entonces el primer párrafo, las primeras líneas, resume un poco lo esencial del hecho. Mire que esto es como a veces si uno mira en las películas o en las historias, que hay un argumento, hay una sinopsis, ¿sí? Y eso particularmente, digamos, lo podríamos relacionar un poco con eso, porque en la introducción o en la sinopsis de una película no puede dar usted tantos elementos porque pierde un poco el interés de quien va a ver la película. Y aquí en los medios pasa lo mismo. Hay que dosificar para mantener, ya sea en televisión, ya sea en radio, ya sea en prensa, mantener el interés del lector frente a lo que está viendo. Y el cuerpo ya se entrega como digamos, la información
que va en una forma de lo más importante a lo menos importante. No quiere decir que no interese, pero que digamos que es la forma como al final se puede entender el todo de lo que se dijo. Y funciona como una pirámide invertida. Entonces, como le digo, siempre va de lo más importante a lo menos importante, pero lo menos importante son detalles menores. Son detalles que si usted se pierde, ya tiene usted el sentido de lo que dijeron las noticias. Entonces va así la introducción, el qué, quién, cuándo y dónde, y el cuerpo, cómo y por qué, y de finales son los menos importantes que se van a tener en cuenta ahí. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, señores? ¿Aló? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. Pues por mi parte no, ahí sí quedó muy claro. Bueno, sí, bueno, listo, perfecto. Entonces, hay una actividad, se las voy a mostrar. Espérate un momentico, vamos a mirar acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay una actividad que es esta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada uno va a tratar de mirar el noticiero que ustedes quieran. No nos podemos que todos vean Caracol, no nos podemos que todos vean. Si usted quiere mirar un noticiero por internet, así sea que sea de un día antes de este encuentro o 2 días antes, ¿sí? Para que lo puedan ver. Y vamos a desarrollar digamos, esta primera parte. Yo había colocado aquí un video, pero no, con la situación es mejor como mirarnos un poco qué está pasando adentro. Entonces vamos a mirar ese noticiero. Cada uno trate en lo posible de no ser el mismo del otro compañero para que desarrollemos esto. ¿Qué contenidos desarrolla el noticiero? El que usted vio, y aquí coloca usted cuál es el noticiero que analizó, cómo suele fragmentarse un noticiero, por qué se hace esto. La fragmentación es cuando ocurre, digamos, los cortes a comerciales, ¿no? Ustedes mirarán eso. ¿Cuál es la intención del noticiero en particular, ese que usted vio? ¿Y por qué los noticieros están sincronizados con las horas de descanso del día? Entonces, básicamente es mirar el noticiero, y analizar como estas preguntitas. Algunas son, digamos, son generales, otras sí están enfocadas es como al noticiero en particular que cada uno va a analizar. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, señores? Bueno, entonces pónganle cuidado. ¿Ustedes tienen un grupo en WhatsApp? ¿Quién maneja ese grupo en WhatsApp? Joana, creo. No, es Angelina. ¿Angelina? Pero Angelina no tiene wifi, creo. No, sí, Angelino, es que Angelina inclusive todos los profesores le están mandando es el trabajo a la mamá, porque ella no se comunica, pero no, o sea, el teléfono de ella no está utilizando para ello, porque inclusive yo le enviaba eso a la mamá. Entonces no sé quién podría colaborarnos, crearme un grupo, sobre todo pensando en las personas que, digamos, no están acá. Ustedes saben, ese muchacho San Juan, que yo no lo he logrado ubicar desde hace 3 semanas, desde que comenzó, le he escrito, y como les digo a ustedes, por educación uno devuelve un mensaje. No sé qué me pueden decir ustedes de él. Sí, pues él está en el grupo, pero nunca ha escrito. Ya, mire, hay una cosa que quiero decirles también, es que... Profesor. Sí, mírelo, véalo. Ya me conecté. Compañero, mírelo, es que está perdido. Le tocó, ¿no? Mire, yo preguntando aquí, bueno, es que mire,
ustedes escuchen que hay flexibilización, pero nosotros tenemos que colocar una nota. Y si ustedes no colocan actividades, no suben actividades, ¿qué nota voy a poner yo? Entonces hay que tener ojo para eso. Le pido el favor a alguien que si se puede responsabilizar de ese Esto, WhatsApp y que estén todos, señor, dígame. ¿cuántos trabajos ha dejado hasta el momento? Hasta el ¿Tres? momento, sí, pero digamos que no voy a tomar en cuenta esa recuperación porque no fue decisión mía, fue decisión de coordinación que todos debían hacer la recuperación. A mí no me parecía, pero bueno. Ah, sí, sí. Entonces yo no voy a tomar en cuenta esa recuperación. Ahorita, los que me la entregaron, pues tendrán su nota para el segundo periodo. Ahorita tenemos la que hay géneros medievales, que es una actividad, ¿sí? Y la que dejamos hoy. Entonces, cada actividad, digamos, tienen 8 días para desarrollarla. Antes del encuentro próximo, ya ustedes deben haber enviado deben haber enviado la actividad, ¿sí? Y entonces aquí se trabaja el tema y la actividad queda para 8 días. Entonces ya van dos actividades que están ahí que deben. Entonces, por favor, envíenmela por el correo institucional, la plataforma. Y Y si la, no, Profesor, señor, dígame. una pregunta es que uno envía los talleres y eso, pero uno no le dan respuesta ni si estuvo bien o cuánto sacó ni nada. Pues no sé, pero yo a los que me han enviado, yo, como les digo, por educación, yo contesto y doy la nota. No sé si usted, no, pero los que a mí me han enviado, he hecho eso. Es que ese es lo formal, ¿no? ¿Usted cómo sabe? Pero ¿será que el profesor le llegó? Si no, ustedes se dan cuenta cuando entren a la bandeja de entrada de la plataforma ustedes se dan cuenta si lo leí o no lo leí. Cuando Pues aparece, sí, claro, se da cuenta ah, todo, bueno, pero no bueno, contestan. pero por lo general yo hago eso, o estoy haciendo eso siempre, porque eso es como la etiqueta, ¿no? De contestarle a usted, como cuando usted me saluda, y yo también debo contestarle por educación. Diga, profesor, los dos trabajos son para el 15 de mayo. sí, sí, o sea, para que no se dejen colgar y esto también me sirve a mí para ir al día, porque, digamos, llega la hora de terminar el periodo, vaya a mirar a ver en dónde fue que usted me lo publicó. Entonces, si usted me lo publica, me lo envía así las fechas, digamos, la otra semana me envía los dos, listo, ya están los dos trabajos ahí, es más fácil para mí el calificar los dos. Y vamos después ya de semana, cada 8 días, entregando los trabajos. ¿Okay? La idea es que no sea esto tormentoso, ¿sí? La idea es que podamos, por eso las clases, yo personalmente no las hago más de 1 hora porque eso es antipedagógico y más en este medio, en lo virtual no se permite eso. Las clases en la universidad son 40 minutos y esos 40 minutos son para socializar el trabajo que hay que hacer. Esos 40 minutos son a veces para asesorías de los proyectos que se están trabajando. Entonces, no tiene sentido yo pararme aquí y darle una cátedra, no, porque aquí, digamos, lo importante es que usted ese aprendizaje autónomo lo lleve a casa. En la casa usted pueda con el material que le envía el docente, o si usted es inquieto y busca otras fuentes de información, pues mejor, porque va a tener mucho más contexto frente al tema cuando se vaya a ver. Esa es la idea. Otra pregunta, jóvenes. ¿No? Todo está aclarado entonces. Entonces les pido el favor, quien esté a cargo del WhatsApp, envíen pues, por correo el WhatsApp del administrador para yo enviarle el mío y yo tener una comunicación directa. Si hay una persona, profe, que solamente se puede comunicar por WhatsApp, listo, hermano, ahí está la actividad, pásesela. Y estamos ahí comunicando cualquier cosa, pues por ahí, por ese medio. Ese La medio, administradora de WhatsApp es Angeli. por eso, pero ¿cómo la vamos a poner a ella si no tiene datos? Por Sí, eso es para ella crear tampoco otro. dejó a alguien a cargo del grupo. Sí, alguien a cargo. Correcto. Entonces, no sé, Harold o el compañero aquí, Álvarez, no sé quiénes de ustedes, pónganse de acuerdo ustedes para que haya solamente un grupo
Y no comiencen, no, es que él está en grupo de tal, no, es que lo tiene en el grupo de tal. ¿Cómo? Yo creo el grupo y añado pues todos, a los que tenga agregados y ellos añaden a los que ellos tienen agregados. Así. listo, vale. Entonces, por Javier vamos a trabajar, todo se va a canalizar por ahí, y el que tenga dificultades por ahí, dígalo por ahí, no pasa nada. Mire a ver que hay muchas dificultades, a veces la gente se calla y a veces uno puede tenderle la mano a alguien y no hay problema, por favor. La idea es que nos colaboremos, nos ayudemos. Es aquí donde realmente se ve el valor de las personas. ¿Listo? Entonces, muchachos, les agradezco mucho la participación. Espero que la próxima clase pues nos veamos, discutamos un poco eso que hicieron y seguimos trabajando en esto del análisis de las noticias. Bueno, entonces les agradezco y que pasen un buen día. Muchas gracias, muy amable. Igual. Dale, profesor. Hasta luego. Gracias, chao.